Bienvenidos a Punto Crítico. Vamos a tratar hoy un tema de gran actualidad. El pasado 1 de octubre, la Comunidad Autónoma de Cataluña hizo un referendo para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la independencia de España. Esta situación política ha generado unas circunstancias que han puesto en el ojo de la comunidad de España, de las comunidades españolas y de la opinión pública internacional el tema de Cataluña. Están hoy con nosotros dos especialistas en el tema, el profesor Edmond Castel de la Universidad Nacional de Colombia, quien es geógrafo y director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. Es catalán, colombiano. También nos acompaña la profesora María Luisa Rodríguez, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Así que, profesores, estamos en el ojo del huracán, pero pienso que hoy vamos a tener con ustedes una mirada serena para darle unos temas de ilustración a nuestros televidentes. Bienvenidos al programa. Cuéntenos. Pienso que los televidentes y la audiencia en Colombia tiene un gran interés por esta situación, por esta crisis tan profunda política que atraviesa hoy a España. Cataluña quiere independizarse, el gobierno central dice que no. La ciudadanía ha expresado en las urnas, en el referendo, su voluntad de independizarse, aunque ese resultado no es reconocido. Lo que tal vez están preguntando es ¿qué pasó? ¿Cuáles son las premisas para que Cataluña decida tomar esa decisión que la enfrenta a la comunidad europea, pero a su vez afirma su voluntad de autonomía y de independencia? ¿Cuáles son esas premisas culturales y políticas, profesores? Profesora María Luisa. Bueno, empiezo. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa. Y creo que sí, en efecto, creo que en Colombia hace falta precisar mucho cuáles son las razones que tiene el gobierno catalán en un modelo que es un modelo muy particular, que es de una monarquía parlamentaria, que es importante tener en cuenta, y una comunidad autónoma que históricamente ha tenido unas razones muy fuertes, no para reclamar necesariamente la independencia, porque la independencia es casi el último camino al que se ha tenido que llegar, pero no era la apuesta inicial de Cataluña como comunidad. Cataluña ha venido transitando por muchas apuestas previas a estas que han sido agotadas y que el gobierno español asfixió. Digamos, podemos hablar de una primera fase, que fue una primera fase de acudir ante el Tribunal Constitucional, o no necesariamente así, sino más bien de aprobar un estatuto catalán que se relacionaba de mejor manera con el gobierno central y le daba unas mayores competencias a la comunidad, pero que el gobierno nacional, principalmente liderado por el PP, asfixió usando al Tribunal Constitucional como un lugar para dominar, para controlar a las comunidades autónomas y para eliminar cualquier progreso dentro de sus relaciones con España. Y creo que esa es como una primera fase de toda una cadena de acontecimientos, como un intento también de un plebiscito anteriormente, que fue no considerado legal, pero que era una tentativa del gobierno entonces de Artur Mas de poder también ir a las urnas y expresar la voluntad del pueblo español, del pueblo catalán, perdón, frente a España, y otra vez fue asfixiado por el gobierno español, llevándolos a juicio y de hecho inhabilitando a la mayor parte del gobierno. Y esta última apuesta que es, pues vamos a las urnas para simplemente manifestar nuestra voluntad de si queremos o no seguir unidos a España, pero como el deseo de ir a las urnas para tantear cuál es el terreno. Otra vez España, y esta vez con mayor nivel de agresividad, reacciona diciendo esto es ilegal, pero adicionalmente sanciono a toda la comunidad. Hay entonces razones políticas y mecanismos que han sido agotados y un desconocimiento del uso de esos mecanismos jurídicos para otorgar la autonomía a Cataluña. Son razones de orden político que creo que deben tener también unas premisas culturales e históricas. Profesor Edmond Castel, ¿qué nos puede decir usted sobre esos antecedentes culturales e históricos que llevaron a esta situación?
Pues efectivamente hay unos antecedentes históricos y culturales que dan a ese territorio que se denomina desde Colombia una región como una parte pues desustanciada de alguna forma de España, pues un sentido como nación, como sujeto político. Eso es algo que para los catalanes es muy importante, pero yo coincido con la interpretación que nos acaba de brindar la profesora María Luisa, de que no se trata de un conflicto entre identidades esencialistas. Seguramente hay un sustrato, los catalanes tenemos una lengua propia, pero también el castellano es una lengua propia, ¿ya? Tenemos distintas culturas, nos identificamos pues como una comunidad con un proyecto propio, pero que ha tratado históricamente de tener un encaje dentro de pues, lo que llamaríamos el Estado español. Y eso pues, se manifiesta dentro de ese consenso de legitimidades, de soberanías, pues, a través del Pacto Constitucional del 78. Eso sería como una primera mirada. Pero sí me parece que es importante hacer énfasis que en el conflicto actual que nos encontramos es mucho más reciente. No tenemos que retrotraernos a hace 1000 años de historia que tiene Cataluña. Creo que eso no tiene... Que hay esas explicaciones, se escuchan, ¿no? Se escuchan. Que llevan a un milenio atrás, ¿no? Exactamente, no tenemos que ir tan lejos. Igual que también deberíamos ser un poquito más críticos cuando escuchamos afirmaciones de que España es una nación que tiene 500 años de historia, desde las colonias, desde la colonización de América. No, el conflicto político que estamos viviendo en estos momentos tiene mucho más tiempo, recorrido. Estamos hablando de un proceso que se inicia aproximadamente en el año 2004, 2005, 2006, cuando ese sujeto político, esa comunidad autónoma, si quieren, para ser políticamente correctos hablando, quiere dotarse de mayores herramientas de autogobierno, quiere tener un nuevo estatuto. Y pues el Parlamento, la sociedad, el Parlamento catalán inicia un proceso de armarse, de dotarse de un nuevo estatuto que es finalmente aprobado después de múltiples deliberaciones en Cataluña, en el Parlamento que tenemos, y que es luego refrendado con cambios de sustanciaciones en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Y ese doble acuerdo que se da en los parlamentos, con legitimidad pues, dentro de democracias representativas, finalmente sí es validado en un referéndum, o sea que los referéndums sí son posibles en España cuando pues interesa, es refrendado ese modelo de estatuto con mayores competencias en pues Cataluña por parte de la sociedad, de la gente. Se han pasado todos los estadios de orden jurídico y político. ¿En qué momento empieza el conflicto? El conflicto empieza con un estatuto, un nuevo estatuto de Cataluña, aprobado en los parlamentos, refrendado por la sociedad catalana y que es recurrido por un partido que en estos momentos está en el gobierno, pero que en ese momento estaba en la oposición, que consiguió reunir 4 millones de firmas del conjunto del Estado español para presentar un recurso frente al Tribunal Constitucional, que después de estudiarlo, unos años después, en el año 2010, finalmente emite una sentencia que lamina de forma considerable o estructuralmente de una forma potente ese estatuto del que nos habíamos dotado los catalanes. Allí empieza, desde mi punto de vista, y yo creo que es el sentido común de la mayoría de la gente en Cataluña, allí empieza el conflicto. Han hablado ustedes entonces de una serie de etapas que han sido observadas de acuerdo con el orden constitucional. Yo preguntaría desde afuera, mirando, hay grados de independencia y autonomía. De hecho, en cada estado se reconocen a través de distintos consensos, distintos órdenes de soberanía, de autonomía, de independencia. Por los titulares, se pensaría que Cataluña quiere convertirse en un estado independiente. ¿Es de eso de lo que se trata? ¿O aquí hay una enunciación que es interesada y que no refleja lo que está ocurriendo? Yo quisiera decir, con relación al comentario anterior, a la intervención del profesor Edmond, que igual el Tribunal Constitucional en el caso español no cumplió con el rol que le correspondía, y eso es muy importante. Si uno de los, digamos, la legitimidad de los tribunales constitucionales siempre ha estado en cuestión por cómo se desempeña, cuestionando las leyes que provienen de la voluntad del pueblo, y siempre ha habido un déficit democrático. La democracia se obtiene sobre todo cuando se vuelve garantista de ella.
Y si hay discusiones o conflictos en una nación, todas las naciones tenemos conflictos distintos. Colombia tiene un conflicto muy propio, España tiene este conflicto que es como el centro de sus conflictos, y si el Tribunal Constitucional no ayuda o no contribuye a disminuir los conflictos, sino a agrandarlos, pues el Tribunal Constitucional español definitivamente está en crisis. Ahora, con relación a lo que se está reclamando, en un primer momento se habló de muchas opciones, porque el pueblo catalán no alegó la independencia sino hasta ahora. Históricamente, ¿qué habían pedido? Una reformulación del Estado territorialmente, que fuese, por ejemplo, un Estado federal asimétrico. En algún momento se habló, hay estados federales simétricos y asimétricos. El español, la apuesta por el asimétrico sería porque las competencias de las comunidades podrían variar, que no fueran todas del mismo nivel, porque de hecho ya existe que el País Vasco tiene un estatuto mucho más garantista, que lo obtuvieron por vías terroristas, y eso es importante tenerlo en cuenta. La vía catalana ha sido la política y la diplomacia, pero miren que es la vía más difícil de obtener también, porque se intenta ajustar al esquema constitucional previsto, pero ese esquema lo han usado de una manera tan asfixiante que no le da alternativa alguna, sino ir a las vías de hecho, pero ellos agotaron todas las vías previamente jurídicas. Ahora, políticamente, ¿qué se está planteando ahora? Pues una independencia, porque ahora lo que están negociando no es si es o no independiente, es cómo se va a llegar allá, porque ya la decisión está tomada. Ya el pueblo catalán se manifestó, ya el presidente de la Generalitat, Puigdemont, lo presentó ante el Parlamento. Lo que hizo fue suspender los efectos de la declaración de independencia mientras le da la oportunidad al gobierno español de hacer una negociación con él. Si no se logra esa negociación, ya cada uno está de hecho tomando sus vías y le está mostrando un camino difícil. Pero la independencia ya está declarada. Lo que de hecho, ya dijeron queremos independencia. De hecho, ya fue refrendado, aunque haya un desconocimiento de ese resultado por parte del gobierno español. Hay una pregunta a la que ustedes se referían. ¿Es un conflicto esencialista o no? Cuando ustedes se refieren a eso, ¿cuáles son los componentes de esa pregunta? ¿Esencialismo en términos culturales? ¿Esencialismo en términos de identidad? ¿Esencialismo en términos lingüísticos? Es un conflicto político. O sea, es un conflicto político al que hemos llegado después de que se le fuera negado a ese sujeto político que pues, consideramos que somos, pues, es Cataluña, configuramos los catalanes, de no darle ninguna opción después de pues, esa frustración con la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, después de ese fallo, de esa sentencia que emite la Corte Constitucional, lo que se dio a nivel social fue una derivación hacia posiciones independentistas, porque pues, se adquirió el sentido común, o sea, y aquí pienso que es importante verlo en términos gramscianos. Lo que ha sucedido en los últimos 10 años es un movimiento de la sociedad civil hacia el independentismo. Muchísima gente, muchísimas personas que no éramos independentistas, en estos momentos no tenemos ninguna otra opción porque no hemos visto ningún encaje posible dentro de esa realidad estatal, de ese Estado español, dentro del cual considerábamos hace 10 años que un encaje era posible con un mayor autogobierno, con mayores competencias dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo quisiera hacer como un pequeño matiz. Yo sí creo que la construcción de la identidad catalana política tiene una base muy fuerte identitaria. Y esa identidad surge, digamos, cómo se construye una nación, pues sin duda es lo que ha hecho el gobierno catalán durante estos años, o sea, reivindicando su lengua. La lengua era una lengua que estaba a punto de extinguirse, diría yo, porque se manejaba en el ámbito familiar, y lo que hace la comunidad es incluirla dentro del currículum, formalizarla. Bueno, hasta el punto que muchos catalanes que yo conocí cuando estaba estudiando en Barcelona me decían, a mí me ha tocado hacer cursos de catalán porque el catalán que yo aprendí no es compatible con la nueva formación catalana de los jóvenes. Entonces, digamos que el esfuerzo de la comunidad por reivindicar su lengua es clarísimo, por rescatarla, por volverla digamos, fuerte también académicamente, es un aspecto. Y no podemos negar que los catalanes han históricamente también defendido unas formas de ser, unas formas de comportarse, unas raíces también raciales, porque lo dicen, lo escuchaba. Y luego ahora creo que como esa identidad era una de alteridad respecto a la española,
esa construcción de identidad va a interpelar la española, pero luego ahora no puede ser basada únicamente en eso porque sería una identidad excluyente y odiosa, digamos, en términos étnicos. Tengo dos preguntas, una de orden cultural. Veo que ustedes tienen matices de apreciación distintos. El idioma catalán es el idioma de las universidades y de los documentos públicos en la región de Cataluña. En este momento. Es el idioma oficial de Cataluña, pero el castellano también es una lengua oficial. Entonces tenemos dos lenguas oficiales y en el proyecto político que se impulsa en estos momentos, las dos lenguas seguirán siendo oficiales. Eso es algo muy importante, igual que todas las personas que pues en la situación de que Cataluña finalmente alcance la independencia, van a tener las dos nacionalidades, van a ser catalanas y van a ser también pues, ciudadanos españoles. Hay algo importante sobre el bilingüismo catalán, es un bilingüismo pasivo y eso pues, es interesante porque para los colombianos es muy agresivo. ¿Qué significa bilingüismo pasivo? Nadie está obligado a cambiar su lengua. Si usted habla catalán, en el caso de Edmond, él habla catalán y yo hablo castellano, él no está obligado a cambiar su lengua. Yo pasivamente tengo la obligación de entenderle y él tampoco me puede forzar a cambiar mi lengua. Claro, para un latinoamericano que solo habla español, pues lo siente agresivo porque dice, ¿por qué no me contesta en español? Experiencia que han vivido o muchos porque no me cambia la lengua. Y cuesta entenderlo. A mí me costó entenderlo, pero lo entendí finalmente de que el derecho de cada uno de usar su lengua es suyo. Y si es bilingüismo, ambos tenemos que conocer la lengua y ese es el pedacito que para algunos es agresivo, pero que es legítimo, porque, digamos, si somos forzados a cambiar nuestra lengua, ahí sí estamos forzados a cambiar nuestra identidad. Retomando la conversación y argumentos que ustedes han expuesto, la voluntad de mayor autonomía y de independencia a la que se ha llegado ahora ha tenido fuertes limitaciones en estos últimos años por parte del gobierno español. Entenderse así que esto ha radicalizado la opinión pública. Exactamente. Sí, lo que hemos visto en los últimos años, pues las personas que viven en Cataluña o desde afuera de Cataluña, los que pues ya no vivimos, pero seguimos pues estando atentos a la realidad de lo que sucede en ese país, es que en España, en el Estado español, ha habido un esfuerzo, una voluntad política de recentralización, que no solamente afecta a Cataluña, afecta al conjunto de comunidades autónomas que conforman el país. Y frente a ese intento, a esa voluntad política de recentralización, pues comunidades autónomas como Cataluña sí ha mostrado una resistencia, pues tratando de dotarse, de garantizar pues los alcances que ya tenía, las competencias que ya tenía como comunidad autónoma e incluso tratando de ampliarlas, pero insisto, inicialmente dentro de una estructura estatal que llamamos España. En ese sentido, la interpretación que en periódicos de circulación de todo el territorio de España uno lee que Cataluña con el referendo da un salto al vacío. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación que es reiterada en periódicos que se leen acá en Colombia? Yo no estoy de acuerdo y de hecho me sorprende mucho el manejo que hacen los medios nacionales e internacionales sobre el conflicto con Cataluña, porque la mayoría sencillamente no tiene las herramientas para entenderlo. Evidentemente ninguna constitución del mundo tiene previsto previamente cuáles son los pasos a seguir para propiciar la independencia de alguna de sus partes. No, ninguna constitución no lo prevé porque la construcción del Estado-Nación es esa integridad del territorio que no puede ser vulnerado. Pero lo que no podemos negar también es que en la libre autodeterminación de los pueblos nos exige que nadie puede ser obligado a estar en un Estado si no quiere. O sea, yo les ponía el ejemplo antes de ingresar al programa. Nosotros somos colombianos porque queremos. Hemos sufrido toda clase de cosas por ser colombianos, por usar nuestros pasaportes a nivel internacional. Nos discriminan, nos ponen en las filas más horrorosas, nos someten a los peores de las humillaciones por ser colombianos y levantamos el pecho y decimos, sí, somos colombianos. Pues ni modo, o sea, eso es lo que hace una identidad. O sea, ningún país del mundo tiene previsto esto, pero finalmente la identidad se produce, o sea, la pertenencia a un Estado se produce por convicción, por convicción. En el caso de Cataluña, su convicción es ser otro Estado. Y cuando se dice, no, es que esto va a significar que muchos estados más se separen, la construcción de los estados durante el siglo XVII y XVIII fue muy arbitraria. Y eso no lo podemos negar. Y si lo que tenemos que hacer es un proceso de reorganización del planeta entero para buscar consensos muy grandes regionales y tal vez hasta mundiales, porque creo que eso es lo que se avecina, que tendremos que tener grandes consensos mundiales y como
un gobierno mundial, eso va a terminar pasando, pero que no desestime esas identidades que están ahí y esas formaciones estatales que pueden ser mucho más apropiadas para algunos territorios. Estamos en una tensión política muy profunda en España. El Estado, el gobierno español, sus cabezas visibles se han dirigido a la comunidad autónoma de Cataluña para que defina qué es lo que quiere. Han puesto incluso una fecha, en una especie de conminación para que tomen una determinación y hagan una declaración pública. ¿Creen ustedes que esto atiza el conflicto o esto puede llevar a un modo de negociación política inédito que conduzca a una solución que dé satisfacción a las partes? La retractación de las autoridades catalanas respecto a lo que ha manifestado la voluntad popular, pues eso no se va a dar. Eso no se va a dar. No se va a dar. En el momento en el que estamos, no sé si se es consciente desde Colombia, no hay, desde mi punto de vista, una vuelta atrás. O sea, hemos llegado a un momento que, como dicen pues, otros juristas en España, es prácticamente imposible encontrar una salida jurídica ordenada al punto al que hemos llegado. Ese conflicto se hubiera tratado de ordenar mucho antes, yo diría desde el año 2010, se hubiera tratado de ordenar ese contencioso que se creó a partir de una sentencia de un tribunal constitucional de una forma política. No olvidemos que estamos frente a un conflicto político y la política pues, está para resolver los conflictos, no para agudizarlos. El problema es que para algunos partidos políticos, pues desde mi punto de vista, con un concepto excluyente de lo que es la soberanía de un Estado, pues han propiciado esa radicalización y la exclusión de la sociedad catalana dentro del proyecto de brindarse de una mayor autonomía y de mayores competencias. Entonces, nos han llevado a esta situación y en estos momentos, desde mi punto de vista, no estamos dando un salto al vacío, sino que estamos frente a algo que sí reconoceré que es una terra incognitae, una tierra incógnita, pero que la gente, con algo de miedo, porque la represión ha sido muy dura y va a ser todavía mucho más dura. A partir de los próximos días vamos a ver cómo políticos, cargos electos, representantes de entidades sociales van a empezar a ingresar a prisión. Vamos a ver cómo los cuerpos de seguridad, que en estos momentos son más de 10.000 agentes que están ubicados en Cataluña, cómo implementan acciones todavía más represivas contra la sociedad civil. El escenario es de terra incógnita, de tierras y horizontes desconocidos, pero también hay una previsión posible del comportamiento del Estado español, al que usted se ha referido, profesor. Yo le quiero preguntar a usted, profesora María Luisa, ¿qué escenarios políticos es posible imaginar en este inmediato futuro? Hubo un momento de esperanza muy fuerte cuando el presidente Puigdemont, en vez de declarar la independencia y actuar inmediatamente, la semana pasada lo que hizo fue hacer la declaración de independencia y acto seguido suspenderla, solicitando el diálogo con España, dándole como la oportunidad a España, al gobierno español de Rajoy, de poder negociar. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno español? Digamos que la oportunidad perdida fue esa, fue activar el artículo 155 de la Constitución española, inédito, digamos, es un artículo que no se ha estrenado todavía, que es completamente, la Constitución española es del 78, pero no se ha usado hasta el momento, que es como una suerte de estado de excepción por razones territoriales. Y digamos que lamentablemente esa oportunidad de diálogo que estaba abierta, lo que le decía Cataluña era, la independencia no se negocia, pero sí podemos negociar cómo separarnos. La respuesta de España es, la integridad de España no se negocia, entonces nos vamos a ir al peor de los escenarios. Cuando el escenario hubiera podido ser de negociación, el escenario que vamos a ver es el de confrontación y el incremento de la violencia que ya se ha exhibido y que lamentablemente algunos partidos políticos como Ciudadanos está apelando a esa violencia, incitándola, animando al gobierno nacional para que vaya con todo, para que vaya con fuerza. O sea, los guerreristas existen no solo en Colombia, también los hay en España. Halcones y palomas hay en todos los escenarios políticos. Los escenarios. Bueno, una última pregunta. El contexto internacional, en este caso la Unión Europea, los países importantes, influyentes de la Unión Europea, Alemania, Francia, el Reino Unido, ¿cómo ven este proceso y qué creen ustedes que va a ocurrir si se radicaliza o llega a su resultado esperado, que es lo que desean los catalanes? ¿Qué va a ocurrir?
Es lo que no sabemos, pero el escenario de estos momentos, de esa incertidumbre que pues yo creo que nadie puede asegurar que va a pasar en las próximas semanas, se mueve alrededor de dos ejes. Uno es efectivamente el contexto internacional y la reacción internacional. Pues yo diría que en primer lugar se ha conseguido algo que era inimaginable hace unos meses, por ejemplo, y es que Cataluña está en estos momentos, aunque no se diga de forma oficial, está en la agenda internacional. No digo solamente en los medios de comunicación, que sí es visible, digo en las reuniones de, pues no sé, de los distintos escenarios donde se toman decisiones. Cataluña ya está en la agenda internacional porque ese tema local puede afectar la dinámica, por ejemplo, de la Unión Europea. Ese es uno de los escenarios que me parece que es clave, donde se van a dar debates, pues intentos de hegemonizar el relato alrededor de lo que está sucediendo. Y hay otro eje que no estamos considerando y para mí es tan o más importante, que es el de la sociedad civil. En estos momentos se está tratando de desactivar algo que es importantísimo, que es lo que ha impulsado pues, todo lo que ha sucedido en Cataluña, que es un movimiento cívico totalmente pacífico. Creo que siempre pues, eso se ha manifestado en las distintas manifestaciones, expresiones del pueblo catalán, y eso es lo que en estos momentos se está tratando de desactivar políticamente con ese acuerdo de los dos partidos que se alternan, que conforman ese esquema bipartidista, para pues, mencionar que existe una posibilidad de reforma constitucional, que sabemos que no se va a dar. Estamos entonces en una expectativa con esperanza y preñada de tensiones. Creo que en Punto Crítico hemos tratado un tema que genera preguntas y es el porvenir de lo que está ocurriendo en Cataluña, que ha visibilizado las demandas de la sociedad civil. Preguntas abiertas, una sociedad civil que ha tomado una decisión y unas soluciones inéditas que están en el horizonte. Los esperamos en la próxima entrega de Punto Crítico. Muchas gracias, profesores. Gracias. Muchas gracias.